Buenos días, América Latina. Buenas tardes, España zurda y republicana. Un mes después, la Xunta de Galicia por fin ha subido el nivel de alerta por los vertidos de pellets, ¿verdad? Así es, ayer por la tarde la Xunta de Galicia por fin activó el nivel máximo de alerta por la catástrofe ambiental de los pellets y con ello permite que el Gobierno central actúe. O que se ten que facer é recoller eses sacos. Polo de agora, nin siquiera levamos recollido o 10%. Somos coñecedores que son uns 1000 sacos os que levaba ese contenedor, pero tamén somos coñecedores que as corrientes están arrastrando non só as costas galegas, sino que agora xa temos pellets en zonas e na costa de Asturias, na Cántabra, no País Vasco e incluso as últimas noticias que están llegando a costa francesa. La ministra de Transición Ecológica ha lamentado la tardanza de la Xunta en activar la alerta. La ayuda, tal y como está planteado en el Real Decreto de 2012 por el que se crea este sistema de reacción, consiste fundamentalmente en la dotación de medios para trabajar en la limpieza de las playas. Por tanto, es en eso lo que estamos concentrados, con el almacén de material ubicado en Pontevedra, que será el punto de partida más importante, y con la dotación de equipos, de personas que en función de las necesidades y de los requerimientos que recibamos de cada una de las 3 comunidades autónomas podrá cambiar. Euskadi, como Asturias o Cantabria, también se encuentran preparadas para recoger las bolitas plasticosas que lleguen a sus costas. Tenemos que conseguir, si es posible, eliminar el máximo de lo que pueda llegar a nuestra costa en alta mar, Barcatú, tal como se hizo en su momento con el Prestige y con el Chapapote, con la dificultad de que en este caso el material tiene poca densidad, flota mucho, el viento lo mueve mucho y puede llegar a ser medio o semitransparente, vamos a decir, con lo cual la dificultad de identificación también pues, tiene su incidencia en las medidas que se pueden establecer. Mientras, las denuncias contra la naviera y la Xunta se siguen acumulando. A la denuncia que ayer interpuso Podemos en el juzgado de Noia hay que añadir la denuncia de Sumar y la de Ecologistas en Acción. La denuncia de Ecologistas en Acción además señala al capitán del buque. Entendemos que a parte das accións civiles, non, que no día cando toque pois inicie a Xunta e os concellos afectados, non, polo impacto patrimonial que este vertido está tendo, entendemos que hai unha responsabilidade penal digamos, para facer efectiva esa máxima de que quen contamina paga. En este caso é evidente a todas luces que hai unha contaminación ampla, grave e que implica tamén unha responsabilidade penal. Pero bueno, está claro ya si las bolitas de plástico son tóxicas o no son tóxicas. Esa es otra polémica, porque la Xunta ha negado la toxicidad, aunque por otra parte el informe de la Administración Autonómica dice que no se inhale el polvo y se evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Sin embargo, la Unión Europea contradice la Xunta y asegura que los pellets son tóxicos, que no se pueden eliminar fácilmente y que podrán afectar no solo a los peces, sino también a los seres humanos a través de la cadena alimentaria. Sobre la toxicidad de los pellets, Ecologistas en Acción baraja todas las hipótesis a falta de estudios químicos. Dificultade que hai tamén aquí con este vertido é que unha vez que o saco está aberto non hai maneira de saber, sin un análisis químico, de saber exactamente a composición. Se fala de que hai 2 tipos de pellets tamén, o sea, quere decir, dende a Xunta se di que son totalmente inocuos porque son PET, e, sin embargo, hai outras informacións, hai algúns sacos incluso que teñen unha información que son pellets con resistentes aos rayos ultravioletas. Eso, polo tanto, serían moito máis tóxicos, incluso poderían afectar directamente a saúde humana. Por iso recomendamos no momento tamén de que se alguén vai libremente ás praias, que polo menos tome a precaución de usar luvas de plástico. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación también ha enviado un mensaje a la población. Añadir un aspecto vinculado pues, a la salud alimentaria que me parece fundamental. Es decir, no existe en estos momentos ninguna noticia ni ninguna información de problemas en función y vinculadas a esta situación que deriven en problemas, por ejemplo, pues para el consumo de pescado o de mariscos. Bueno, pues iremos viendo y se lo iremos contando. Esperemos que la salud pública de la población esté por encima de los intereses económicos de la industria pesquera.
¿Se han votado ya, por cierto, los decretos en el Congreso o todavía no? Todavía no. La votación de los decretos se realizará esta tarde, pero lo que sí ha tenido lugar son los debates y parece, salvo que el PSOE finalmente acepte negociar, que Junts y Podemos no apoyarán al gobierno. Esto ha dicho el ministro Félix Bolaños en la tribuna del Senado porque el Congreso está de obras. Solicito el voto favorable a este Real Decreto Ley. No solo a este Real Decreto Ley, a los 3 Reales Decretos Leyes que hoy traemos a convalidación a esta Cámara. No puede haber ninguna razón, ni política, ni ideológica, que justifique no apoyar a nuestra ciudadanía, a nuestras familias, a nuestras empresas. No la hay. Todas y cada una de las medidas que contienen estos 3 Reales Decretos Leyes hacen la vida más fácil a los ciudadanos, a las familias y a las empresas y, por tanto, favorecen nuestras condiciones de vida. Martina Velarde, diputada de Podemos, ha lamentado que el gobierno no haya querido negociar los decretos. La responsabilidad de este gobierno es la de recabar los apoyos necesarios, la de reunirse, la de dialogar y la de llegar a acuerdos, cosa que tengo que decir que no ha ocurrido. Yone Belarra, al llegar al Congreso, ha dicho lo siguiente. Los teléfonos están siempre abiertos, pero no hay ninguna contrapropuesta a nuestra petición de retirada del recorte en las pensiones de las personas que cobran el subsidio, ni tampoco a la congelación de alquileres, que eran las 2 propuestas centrales que hacía Podemos. Así que la pelota sigue, por desgracia, en el tejado del partido. ¿Cree que deberían retirar los decretos? Creo que tienen que negociar y entender que en el gobierno puede ser que solo mande Sánchez, pero en el Parlamento, por suerte, no. Yolanda Díaz ha intentado convencer a Podemos de que vote a favor del decreto de su ministerio. Esto depende única y exclusivamente de que hagan una cosa: anteponer los intereses del país y de las personas más humildes a intereses que son muy legítimos, pero que no tienen nada que ver con ello. Gran estilo negociador. En fin, esos ricos y privilegiados parados de larga duración que cobran 480 euros al mes y a los que, además de no subirle nada, les van a recortar las cotizaciones para sus futuras pensiones porque estaban cotizando por encima de sus posibilidades. En fin, ver para creer. Bueno, pues si Podemos se niega a votar a favor de uno de los decretos porque recorta las pensiones de los parados de larga duración, Junts, por su parte, quiere medidas que permitan que vuelvan a Cataluña las empresas que se fueron durante el procés. La Generalitat de Catalunya, gobernada por Esquerra Republicana, se ha distanciado de Junts. Són decrets necessaris sobre els que no caldria fer masses gesticulacions que podrien fer que es privin dels pocs recursos que arriben aquí a Catalunya. Puc dir que des del govern s'han analitzat, els serveis jurídics han analitzat amb deteniment tots aquests decrets i ha quedat recollit que no hi ha una invasió competencial. Bueno, pues mañana informaremos con más detalle a ver cómo queda la votación y si el gobierno finalmente cede y negocia. Por cierto, Feijóo ha reculado y ahora dice que ya no quiere ilegalizar a los partidos indepes, ¿no? Bueno, más o menos. Se puede afirmar que sí que ha dicho eso. Que yo entiendo es que no lo hemos explicado. Lo que yo no entiendo es que teníamos que presentar una enmienda a la ley de amnistía y nos dieron de plazo, creo recordar, hasta el 3 de enero y nosotros presentamos la enmienda el 3 de enero sin hacer un mínimo de pedagogía y de explicación de nuestra enmienda. Fueron las prisas, no que el PP sueñe con prohibir a los partidos indepes, claro. Sobre los partidos condenados por corrupción lo tiene más claro. ¿Estamos de acuerdo en disolver un partido político si de forma generalizada practica cohechos? ¿Si utiliza malversación de fondos públicos? ¿Si está detrás de determinados actos terroristas? Sí. No hubo discusión. Y estamos de acuerdo... ¿Y si es condenado como partícipe a título lucrativo de un delito de corrupción? Que posteriormente ha sido derogado ese párrafo por el Tribunal Supremo. Pues no parece muy razonable. Vamos, que lo razonable es ilegalizar a partidos independentistas, pero no es razonable ilegalizar al PP por la Gürtel. En fin, lo razonable es lo que diga el PP. Y no nos estamos enterando. En fin, sigue el debate sobre las autobajas, ¿verdad, Laura? Sí, la verdad que sí. La propuesta de la ministra de Sanidad no tiene muchos visos de salir adelante. No ha gustado a comisiones obreras, ni a UGT, tampoco a la patronal, pero parece que tampoco al Ministerio de Trabajo. Esto dice el secretario de Estado de Trabajo.
Yo creo que esto es una cosa sobre la que hay que seguir trabajando y seguir dándole vueltas, y estoy convencido que entre el Ministerio de Sanidad, el de Trabajo y el de Inclusión y Seguridad Social alcanzaremos un mecanismo que descongestione el sistema sanitario, que permita a los trabajadores estar bien protegidos. A esta médica del Centro de Salud Murcia-San Andrés tampoco le gusta mucho la idea. Además que es una decisión que no solo tiene que ver con el Ministerio de Sanidad, sino también tiene que ver con el Ministerio de la Seguridad Social, para establecer un marco legal para poder que un paciente se dé una autobaja médica. Porque en principio una baja, como dice su nombre, es una baja médica que solo podemos dar los médicos o las mutuas laborales. Es verdad también que yo creo que es bueno que se establezca un sistema alternativo para poder agilizar todos esos trámites burocráticos, pero siempre teniendo en cuenta el marco legal, la legalidad, el hablar con las empresas y también con las asociaciones médicas. En la misma línea se ha posicionado UGT. Es algo que todavía estamos estudiando. Tenemos que ver un poco todas las aristas que tiene esa propuesta, porque hay unos profesionales, los profesionales sanitarios, los facultativos, los médicos, que son los que tienen que prescribir esa baja. Nosotros le vemos un poco de lagunas a esa propuesta y nos gustaría ver un poco la letra pequeña, cómo se va a materializar, porque está claro que una cosa es hacerlo a través de un decreto y otra cosa es verlo luego en la práctica en las empresas, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que estudiar todas esas aristas y recordar que hay una ley general de la Seguridad Social que se tendría que modificar, y tenemos que recordar también que son los facultativos los que pueden prescribir una baja médica a día de hoy. Bueno, vámonos con internacional. Hay novedades sobre la denuncia de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Sí que las hay, Pablo, sí que las hay. Hasta 250 juristas españoles han firmado un manifiesto pidiendo al gobierno de España que apoye la denuncia de Sudáfrica contra Israel por crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. La petición se ha entregado este miércoles y cuenta con el respaldo de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina. ¿Qué ganas tienen estos juristas de meter en líos al pobre Pedro Sánchez? Bueno, se trataría de un lío similar al que ya llevó a cabo España cuando presentó una declaración de intervención a favor de Ucrania y contra de Rusia por la invasión del país. Porque ya se sabe, Ucrania es un país invadido, Palestina no. Rusia es un país totalitario que viola los derechos humanos, pero Israel es democrático y actúa bajo el paraguas del derecho internacional. Hay que ver menos Canal Red y leer mucho más los medios españoles, que no tienen ideología y defienden la integridad territorial de todos los países. En fin, cambiando de tema, la situación en Ecuador se ha puesto muy difícil, ¿verdad, Laura? Eso es. El país está sumido en el caos de la inseguridad, con motines en hasta 6 cárceles del país, la calle tomada por grupos criminales y unos encapuchados armados que tomaron ayer a mediodía un canal de televisión que retransmitía en directo. La población pudo ver en directo la crueldad de los asaltantes, cómo tiraban al suelo a los trabajadores de TC Televisión y cómo estos pedían a gritos que no les hicieran nada. El presidente Daniel Noboa ha firmado un decreto en el que declara la existencia de un conflicto armado interno por la actividad de grupos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. Esta declaración de guerra se ha dado un día después de que Fito, uno de los criminales más peligrosos del país, se escapara de una de las prisiones que están sufriendo motines. Este mismo grupo ha sido el que ha tomado la cadena de televisión TC. Finalmente la policía pudo evacuar a los trabajadores, que salieron ilesos, pero el país se encuentra en situación de máxima alerta. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. El expresidente Rafael Correa ha enviado también un mensaje al país. Pero hoy es momento de la unidad nacional. Hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Y el Estado debe prevalecer. El Estado debe vencer. Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas, las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria nuevamente vencerá. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Sergio Pascual, es analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por atender a Noticias Básicas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pablo y compañía. Sergio, ¿cómo se explica que Ecuador haya pasado de ser uno de los países más seguros de América Latina, cuando gobernaba Correa y la Revolución Ciudadana, a una situación como la de ahora de absoluto descontrol? Yo diría que en este caso se han juntado, como dicen en mi tierra, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Hay un fenómeno de desmantelamiento del Estado que es estructural. Desde que Rafael Correa sale del poder en 2017, el gobierno de Lenín Moreno paulatinamente va aplicando sucesivos recortes incrementales hasta que en 2020 ejecuta un recorte del 15% del PIB. Hablamos de una cantidad... Bueno, imaginemos el 15% del PIB en todo el turismo en Andalucía, ¿no? por hacernos una idea, ¿no?, de la dimensión de esta cantidad, ¿no? Ya era difícil combatir el crimen organizado en Ecuador antes de esos recortes. Con esos recortes se convierte en una misión imposible. Hablamos de un presupuesto que es unas 30 veces menos de la policía ecuatoriana respecto a los recursos que maneja cualquiera de los cárteles mexicanos que operan en Ecuador, ¿no? Ese es el principal fenómeno, ¿no? El abandono del Estado de sus funciones por culpa de los recortes sistemáticos de Lenín Moreno y luego de Guillermo Lasso, que han tenido continuidad y que son la política de continuidad de Daniel Noboa, son los que facilitan que el narco se adueñe del Ecuador. ¿Por qué en este momento y no en 2017? ¿O por qué ha venido sucediendo desde 2020 especialmente, además de por este desmantelamiento? Bueno, pues porque hay una guerra que se detona en torno a 2016-2017 en México entre los dos grandes cárteles mexicanos, que está teniendo proxies en distintos lugares del mundo, y en particular Ecuador es uno de estos lugares, ¿no? Ecuador es la gran plataforma de distribución de cocaína en este momento, y esto es un fenómeno que hemos venido viendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Fijaos un dato solamente, ¿no?, por terminar con esta reflexión inicial. Durante la campaña electoral presidencial del año pasado mataron al alcalde de Manta, que sería como si aquí matan al alcalde del segundo puerto más importante del país, el de Barcelona, y en la campaña municipal anterior mataron al alcalde de Puerto López, que sería como el tercer puerto en importancia del país, ¿no? Los puertos y las ciudades portuarias están copadas por el narco, y las cárceles también lo están, ¿no? Y ahora mismo, en este estado fallido en el que se ha convertido el Ecuador desmantelado por el neoliberalismo de Lenín Moreno y de Lasso, nos encontramos con que las disputas del narco afectan directamente a toda la población. En un contexto así, Sergio, planea siempre la sombra del buquelismo, que es, digamos, un fenómeno político muy atractivo para estos contextos, con el que la izquierda tiene dificultades para lidiar. ¿Cuál sería la política que debería defender la izquierda y el progresismo en estos momentos para Ecuador? Bueno, la primera es el respeto irrestricto a los derechos humanos, ¿no? Ninguna política de abandono del respeto a los derechos humanos puede ser útil a medio o largo plazo, entre otras cosas porque una vez que se abandona esa línea roja, se puede aplicar esa suspensión de derechos no solo para un presunto delincuente, sino para cualquier presunto opositor. Y eso significa, bueno, pues todas las políticas de represión a los dirigentes progresistas que hemos podido ver, por ejemplo, con los falsos positivos en la Colombia de Uribe, que básicamente era el antecesor del buquelismo de El Salvador, ¿no? ¿Qué política puede y debe hacer la izquierda? Pues tiene que hacer una política de fortalecimiento del Estado, la política que emprendió Rafael Correa cuando llegó al poder. Cuando Rafael Correa llegó al poder, los policías cobraban en torno a $300 al mes, un policía raso. Cuando salió, cobraban en torno a $900. Habían multiplicado por 3 el salario de un policía, y eso lo hacía más difícilmente corruptible, por algo muy sencillo. Si el narco maneja recursos para comprarte, es más difícil que te compre si tú tienes un salario digno que si tienes un salario de miseria. A eso es a lo que ha llevado el país el neoliberalismo y el desmantelamiento, ¿no? A que los poderes públicos, y no hablo solo de la policía, hablo también de los jueces, hablo también de los funcionarios públicos, hablo de los alcaldes, hablo de los concejales, sean comprables porque el Estado ha perdido su fuerza y su solvencia. Y lo dejo aquí votando también porque creo que es importante, también ha perdido la autoridad moral. En la época de Rafael Correa había una autoridad moral al frente del gobierno que irradiaba un modelo de convivencia distinto al que ha irradiado Lenín Moreno y al que ha irradiado Guillermo Lasso y al que irradia Noboa, que es irradia la cultura del pelotazo, ¿no? Lenín Moreno está
acusado de cohecho y huido del país. Guillermo Lasso fue detenido porque tenía una red mafiosa parecida a la Gürtel, pero en la versión ecuatoriana, que acabó por una moción de censura y por destituirlo. Y bueno, el señor Noboa en realidad no gobierna él, gobierna la gran empresa de su padre, que es la Noboa, la bananera Noboa, ¿no? Es una de las grandes empresas del país. Estamos hablando de que hay muy poca autoridad moral que irradiar a un país en el que la gente acaba, bueno, pues atomizándose y no respetando prácticamente ninguna norma. Sergio Pascual, analista de CELAC, muchísimas gracias por atender a Noticias Básicas. Un placer y un saludo a todos los televidentes. Seguiremos hablando mucho de Ecuador en las próximas semanas y meses porque la situación parece que no va a cambiar a la corta. Vamos ahora con Willy Veleta, que se ha ido a una manifestación a favor de Palestina y ha terminado preguntando a los turistas que pasaban por allí. Así es, Willy Veleta. Noticias Básicas todos los miércoles frente al Congreso, se ponen estos compañeros y compañeras y acuden muchos turistas, bueno, con curiosidad, ¿qué es esto exactamente? Y se lo explican, vamos a escuchar esas conversaciones. I'm very happy to see that another part of the world is asking to free Palestine, to have its own state, to stop the genocide. Bueno, ¿te has parado aquí? ¿Qué piensas de lo que está pasando en Palestina? Vemos que estás de turista, que has pasado por aquí. Pues que es una aberración, que esto tendría que parar, que los políticos tendrían que hacer algo de una vez y que esto no puede continuar así. Si lo quieren leer solamente no compromete a nada. A usted. Bueno, hay gente que lo coge y luego no lo leerá, ¿no? Sí, lo tiran después, pero bueno, al menos también hay mucha gente que lo lee. Aunque sea por curiosidad, ya es suficiente. ¿Conocen lo que está pasando en Palestina? Por favor, vamos a conocer. En las noticias, ¿verdad? Llevamos ya 26.000 inocentes muertos, asesinados. De ellos el 40% niños, más de 10.000. Si quieren leer un poquito lo que hacemos aquí, estamos pidiendo a nuestro gobierno, aquí enfrente de las puertas del Congreso, que paren el genocidio, que haya sanciones a Israel, que paren la venta y compra de armas. ¿Qué sientes cuando ves esto? Pues me causa mucha tristeza ver niños caídos. Soy de Colombia. Mira, esa chica viene desde Palencia para traer muñecos a los palestinos. Desde Palencia y fotos de los palestinos. Bueno, que vienes desde Palencia con tu muñeco de Papá Noel con la bandera palestina, ¿no? Sí, vengo porque hace falta parar el tráfico de armas y que España deje de vender armas a Israel. Cuando en el Mar Rojo los yemeníes han parado el comercio porque no se han preocupado, pero para parar el genocidio no se han movido ni un dedo. Porque van a incrementarse los precios, porque se retrasa el tiempo, el tránsito para que lleguen las mercancías al consumo puro y duro. Es lo único que les preocupa, es una cosa tremenda, es tremenda. Es que yo la gente son números al final, ¿no? Y estamos muy emocionada, ¿no? Sí, porque me parece tremendo, de verdad. ¿Cómo estamos dejando que esto se produzca, no? Exactamente, no me lo puedo explicar, de verdad. Es que llevamos ya muchos días con una situación tremenda, de verdad, es que yo... Gracias, perdona. No, es que justamente veníamos hablando de eso, Gracias, Willy, por lo que hacen. Y recuerden que para que Willy Veleta siga pudiendo hacer el reporterismo que hace, necesitamos que más y más personas se hagan socios y socias de Canal Red para que nos podamos seguir atreviendo a contar lo que callan en otros sitios. Mañana más y ya veremos si mejor.